Este es un video de medicina clínica del New England Journal of Medicine. En este video se muestran métodos seguros y satisfactorios para realizar la punción lumbar. La punción lumbar está indicada tanto para fines diagnósticos como terapéuticos. Asimismo, la administración de anestesia raquídea y epidural implica el uso, esencialmente, de esta misma técnica. El análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser útil en el diagnóstico de procesos infecciosos como la meningitis, enfermedades inflamatorias como la esclerosis múltiple, cánceres como la leucemia y procesos metabólicos. Desde el punto de vista terapéutico, la punción lumbar permite la administración intratecal de agentes quimioterapéuticos y antibióticos. Existen contraindicaciones específicas para la punción lumbar. El estado de los pacientes con compromiso cardiorrespiratorio puede empeorar como consecuencia de la posición que deben adoptar para la punción lumbar. El procedimiento también debe evitarse en pacientes con signos de hernia cerebral, hernia incipiente o aumento de la presión intracraneal y en aquellos con signos neurológicos focales. En estos pacientes debe realizarse una TC craneal antes de la punción lumbar, aunque la TC puede no revelar signos de aumento de la presión intracraneal. Por último, existe un mayor riesgo de hematoma medular si existe una coagulopatía o si el paciente recibe tratamiento anticoagulante. Los pacientes que hayan sido sometidos previamente a cirugía lumbar deben realizar la punción lumbar. Necesitará una bandeja disponible en el mercado que contenga una aguja espinal con un estilete, equipo para la preparación de la piel, paños, tubos de recogida y, en algunos casos, un manómetro. Normalmente se utiliza una aguja de calibre 22 a 22, con una longitud que oscila entre 1 pulgada y 5 centímetros, o 3 centímetros y 8 centímetros en el caso de los lactantes, 2 pulgadas y 5 centímetros, o 6 centímetros y 3 pulgadas y 5 centímetros, o 8 centímetros y 9 centímetros en el caso de los adultos. También necesitará guantes estériles. Antes de empezar, debe explicar al paciente el procedimiento, junto con los posibles riesgos y beneficios, y obtener su consentimiento informado o el de sus padres o tutores. Una vez obtenido el consentimiento del paciente, se le coloca en la posición adecuada. Se puede utilizar la posición de decúbito lateral o la posición sentada. Se prefiere la posición recostada lateral para obtener una apertura precisa. Presión y para reducir el riesgo de cefalea pospunción. Indique al paciente que adopte una posición fetal o que se arquee como un gato con la espalda flexionada. Esta posición amplía el espacio entre las apófisis espinosas. Lo ideal es que la columna lumbar esté perpendicular a la mesa si el paciente está sentado y paralela a la mesa si está en decúbito lateral. Estas posiciones ayudan a mantener la aguja en la línea media. Se traza visualmente una línea entre los aspectos superiores de la cresta ilíaca y se cruza con la línea media en la apófisis espinosa L4. Inserte la aguja en el interespacio entre L3 y L4 o L4 y LAV, ya que esta localización se encuentra por debajo de la terminación de la médula espinal. Palpe los puntos de referencia antes de preparar la piel y antes de administrar anestesia local, ya que la anestesia puede dificultar la identificación de los puntos de referencia. Utilice un rotulador para marcar la piel para identificar el lugar de inserción de la aguja. Con guantes estériles, limpie una zona suficientemente amplia de la piel suprayacente con un agente desinfectante, como clorexidina o povidona yodada, utilizando un patrón de círculos concéntricos cada vez más amplios. Cubrir la zona con paños estériles. Disponer los frascos de recogida en el orden de prioridad de las indicaciones diagnósticas. La punción lumbar es un procedimiento doloroso y que puede provocar ansiedad. Como mínimo, es apropiado el uso de un anestésico local. En algunas circunstancias puede ser necesaria la sedación o la anestesia sistémica. Puede aplicar crema anestésica por vía tópica antes de preparar la piel. Tras preparar la piel, puede inyectar anestésicos locales por vía subcutánea. Identifique puntos de referencia anatómicos una vez más.
e inserte la aguja con el estilete firmemente en su lugar. En la línea media, en la cara superior de la apófisis espinosa inferior, dirigiéndola en un ángulo de aproximadamente 15 grados, como si apuntara al ombligo del paciente. Utilice una aguja con punta de lápiz o asegúrese de que el bisel de la aguja esté en el plano sagital para extender en lugar de cortar las fibras del hundimiento dural. Estas fibras corren paralelas al eje vertebral. El uso de esta posición de la aguja debería disminuir teóricamente la fuga de líquido cefalorraquídeo. Si se coloca correctamente, la aguja debería atravesar la piel, el tejido subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso entre las apófisis espinosas, el ligamentum flavum, el espacio epidural, incluido el plexo venoso vertebral interno, la dura madre, la aracnoides, en el espacio subaracnoideo y entre las raíces nerviosas de la cauda equina. Cuando la aguja atraviese el ligamentum flavum, es posible que sienta un chasquido. Una vez alcanzado este punto, se debe avanzar la aguja en incrementos de 2 milímetros y retirar el estilete después de cada incremento para comprobar si hay flujo de LCR. Si no se detecta líquido y se encuentra hueso, retire la aguja hasta el nivel del tejido subcutáneo sin salir de la piel y redirija la aguja. El líquido fluirá una vez que la aguja entre en el espacio subaracnoideo. Si la punción lumbar es traumática, el líquido cefalorraquídeo puede estar teñido de sangre. A medida que se acumula líquido adicional en el barril, el líquido debería volverse transparente, a menos que el origen de la sangre sea una hemorragia subaracnoidea. Si el flujo es escaso, una raíz nerviosa puede estar obstruyendo la abertura de la aguja y debe girar la aguja 90 grados. Si entran gotas de sangre en la aguja, esta puede obstruirse. En este caso, debe obtener una nueva aguja y entrar en el sitio a través de un interespacio diferente. Para que pueda obtener una presión cefalorraquídea de apertura, el paciente debe estar en decúbito lateral. Utilice un conector flexible y conecte un manómetro al centro de la aguja espinal. Después de esperar a que la columna de líquido suba y posiblemente ver pulsaciones por el movimiento cardíaco o respiratorio, puede tomar una medición. Si la presión del líquido cefalorraquídeo supera los 25 centímetros de agua, debe vigilar de cerca al paciente para detectar signos de hernia y determinar la causa de la elevada presión intracraneal del paciente. Debe dejar que el líquido cefalorraquídeo gotee en los tubos de recogida. Nunca aspire líquido cefalorraquídeo. Incluso una pequeña cantidad de presión negativa puede precipitar una hemorragia. La cantidad de líquido recogida debe limitarse al menor volumen necesario para las pruebas. Normalmente, de 3 a 4 mililitros de líquido son suficientes para las indicaciones rutinarias. Girando la llave de paso hacia el paciente, puede recogerse líquido en el manómetro. Tras recoger una muestra adecuada, vuelva a colocar el estilete y retire la aguja. Aunque, tradicionalmente, se ha dicho a los pacientes que permanezcan tumbados durante varias horas tras una punción lumbar, no hay pruebas de que esta precaución disminuya el riesgo de fuga de líquido cefalorraquídeo, cefalea postpunción u otras complicaciones. Todos los objetos punzantes deben desecharse adecuadamente en contenedores apropiados o dispositivos de bloqueo de agujas para ayudar a minimizar el riesgo de lesión por pinchazo de aguja. Los pacientes obesos pueden representar un reto debido a la dificultad para identificar los puntos de referencia. Otras afecciones como la artrosis, la espondilitis anquilosante, la sifoescoliosis, la cirugía previa que haya alterado puntos de referencia o espacios y la enfermedad degenerativa del disco también pueden dificultar el procedimiento. Si se enfrenta a estas dificultades, considere la posibilidad de consultar a un anestesiólogo o tal vez a un radiólogo si la punción lumbar guiada por fluoroscopia parece ser un mejor enfoque. La punción lumbar tiene numerosas complicaciones posibles, como hernia cerebelosa, dolor referido, cefalea, hemorragia, infección, formación de un quiste epidérmico subaracnoideo y fuga de líquido cefalorraquídeo. Se pueden evitar muchas de estas complicaciones realizando una evaluación cuidadosa del paciente antes del procedimiento que incluya un examen neurológico y una retinoscopia minuciosos y vigilando al paciente durante todo el procedimiento.
El quiste epidérmico subaracnoideo se produce cuando se introduce un tapón cutáneo en el espacio subaracnoideo. El uso estándar de una aguja con estilete evitará esta complicación. Puede producirse una fuga de líquido cefalorraquídeo en el lugar de punción. Una aguja espinal de gran calibre tiene más probabilidades de producir una fuga que una aguja de menor calibre, por lo que esta última debe utilizarse siempre que sea posible. En caso de fuga persistente de líquido cefalorraquídeo, debe consultarse a un anestesiólogo para determinar si es necesario un parche de sangre para ocluir la fuga. La punción lumbar es un procedimiento que se realiza con frecuencia y que puede ser una ayuda muy útil en el diagnóstico clínico y el tratamiento.